Muere tía de comunicadora social y esta señala al Estado como responsable de la muerte por permitir impunidad en colectivos de Libre que la acosaron a ella junto a sus dos hermanos, a todos que son personas de la tercera edad. Periodistas de la zona sur denuncian negación de acceso a la información en instituciones estatales de la zona sur. El gobierno continúa dilatando a casi 2 años el nombramiento de la representante de organizaciones de sociedad civil que trabajan en las cárceles ante el Mecanismo Nacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, CONAPRED. Periodistas y defensores de derechos humanos denuncian seguimientos de patrulla de la policía y DPI, pero funcionarios de estos entes negaron que lo estén haciendo ante representantes de Sopodeo que se desplazaron a la zona. Presentan estudios sobre el impacto de la discriminación contra los adultos mayores de la comunidad LGTB. La señora Martelena Guzmán Mayén, tía de la comunicadora social Montserrat Arita, murió el miércoles 23 de abril. La comunicadora señaló al Estado de Honduras como responsable de esta muerte al permitir violencia de colectivos de Libre contra ella y su hermano y hermana, todos mayores de edad y adultos mayores. Desde hace 2 años, doña Marta y sus hermanos Valentín y Reina Isabel presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Tercera Edad contra los dirigentes del colectivo de Libre en la colonia Centroamérica Este de Tegucigalpa porque eran amenazados por ellos a cada momento. Aunque la Fiscalía de la Tercera Edad halló méritos para presentar el requerimiento fiscal, una jueza los dejó en libertad definitiva. Este relato de la comunicadora social Montserrat Arita revela cómo 2 horas después de que una jueza dejó en libertad a estos miembros del colectivo de Libre, pasaron para volver a amenazar a los ancianos, lo que generó extrema violencia y además un impacto emocional que llevó a la muerte a la tía de Montserrat Arita. Escuchemos lo que nos dice la comunicadora social. Porque ella, al igual que mis otros 2 adultos mayores, fueron víctimas de represión política, víctimas de ataques políticos por parte de la gente de los colectivos de Libre, por pensar diferente, por querer un país diferente, por involucrarse en nuestra lucha también, y la de mi esposo, que es periodista, y la mía, que soy comunicadora social y defensora de derechos humanos en el área de la salud. Todas las agresiones que dirigieron a nosotros tenían el impacto en ellos, porque ellos eran y siguen siendo hasta el día de hoy nuestro talón de Aquiles, son nuestra vulnerabilidad. A nosotros no nos van a encontrar actos de corrupción en nuestra vida o actos que riñan con la moral, que prediquen contra el amor que se debe de tener a este país. Y como no hay debilidades en nosotros de orden corrupto, de orden de narcotráfico, de orden de delitos comunes, entonces no queda más que el descrédito, la agresión, las amenazas. Una última amenaza que yo recibí la semana pasada fue que qué elegía yo, si el destierro, el entierro o el encierro. Todos los actos de violencia contra nuestros adultos mayores, incluyendo a Martelena Guzmán Mayén, mi madre, licenciada en Administración de Empresas, profesora de generaciones en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas INTAE y también en el Instituto San Francisco. Todas las agresiones que nuestros adultos mayores han sufrido ha sido por perjudicarnos a nosotros también. El caso
llegó al Ministerio Público el caso de nuestros adultos mayores y los fiscales del Ministerio Público consideraron que era un caso que tenía que ser judicializado y trabajaron aproximadamente un año en un requerimiento fiscal para que la juez Nelly Martínez, creo que se llama, lo votara, a pesar de la carga probatoria, a pesar que había testigos, a pesar del testimonio de mi adulta mayor que hoy ya hace en un féretro de donde nunca más la voy a poder recuperar. A pesar de ese testimonio del alma de mi alma que es ella y de mis otros dos adultos mayores, la juez Nelly Martínez desestimó el caso. Y ese caso ya está en apelación, pero a raíz de eso los ataques contra nuestros adultos mayores tomaron más fuerza, al punto que la salud ya debilitada de mi madre empeoró más y hoy la estamos aquí velando ante un féretro que porta un cuerpo de la persona que más me amó en esta vida y que no va a regresar, producto de la falta de un Estado de Derecho en Honduras, producto de que no se respeten los derechos de los adultos mayores, producto del tráfico de influencias a nivel de juzgados, del Ministerio Público, y me atrevo a decir hasta de la misma Corte Suprema de Justicia. Mi madre, al igual que mis otros dos adultos mayores, siguió siendo agredida por estas personas a las que les habían dado un sobreseimiento definitivo y que el caso está en apelación, insisto. Y hoy yace aquí en un féretro, porque en nuestro país falla nuevamente la justicia y triunfa nuevamente la corrupción. Periodistas de la zona sur denuncian negación de acceso a la información en instituciones estatales de la zona sur, lo que está evitando que puedan informar a la población de lo que está pasando en el Hospital del Sur, que es una de las instituciones que prohibió que los periodistas de medios de comunicación puedan realizar su trabajo. La acción de las autoridades violenta el derecho que tienen los periodistas al acceso a la información contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Ley de Acceso a la Información Pública. Honduras se comprometió ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a través del Examen Periódico Universal, EPU, a mejorar la transparencia y el acceso a la información pública, pero cada vez hay menos acciones para avanzar en estos compromisos. El gobierno de la República ha estado jugando al tiempo para arrebatar el espacio cívico de organizaciones de sociedad civil que están siendo representadas ante el Mecanismo Nacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, CONAPRED. La abogada Mildred Meléndez fue nombrada en julio de 2023 como representante de la sociedad civil ante este mecanismo, pero no ha habido forma para que el gobierno la juramente en el cargo, aduciendo que debe volverse a hacer la elección porque no hubo un procedimiento claro de la misma, a pesar que se realizó una asamblea donde 17 de 30 organizaciones eligieron a su representante. Lamentablemente, este mensaje permeó a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUD, que en su informe anual sobre derechos humanos en Honduras 2024 abogó por repetir la elección a pesar que observaron la misma y que cumplió con todos los requisitos legales, sentando un precedente funesto contra el espacio cívico que sufre un paulatino cierre. Escuchemos a la abogada Mildred Meléndez que se pronuncia al respecto. En relación al informe sobre la situación de derechos humanos presentada el 8 de abril por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es pertinente hacer énfasis en la falta de claridad que menciona en los procedimientos de elección y ausencia de resolución de las impugnaciones en el proceso. En principio, pues, la asamblea fue celebrada el 25 de julio del año 2023, en la cual se personaron 30 organizaciones de sociedad civil para elegir y designar a su representante ante el CONAPRED. Una vez iniciado el proceso de elección en la misma,
De las 30 organizaciones iniciales que comparecieron, se retiraron 11, incluyendo la candidata que tenían estas 11 organizaciones que se retiraron de la asamblea, quedando 19 organizaciones. Y como ya establece, ¿verdad?, que para que haya quórum debe haber la mitad más uno, en este caso 16. Y en la asamblea se quedaron 19 organizaciones, de las cuales 17 favorecieron a la abogada Mildred Meléndez, uno se abstuvo y uno favoreció a la otra candidata del proceso, la licenciada Ana Ferrera. En este sentido, el 31 de julio del año 2023, es decir, 6 días después de la asamblea, las organizaciones que se retiraron de la asamblea presentaron un escrito de manifestación en contra de los resultados de la Asamblea General, mismo que fue declarado inadmisible por la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos el 1 de agosto del 2023, por no ser la figura oficial para impugnar este tipo de procesos. En ese sentido, volvieron a presentar el 28 de agosto, compareciendo con un escrito de impugnación de la asamblea celebrada el 25 de julio del año 2023, el mismo que fue declarado inadmisible porque ya la ley establece cuál es el término para presentar impugnaciones, es decir, fue presentado de manera extemporánea. Posteriormente, el 7 de diciembre del año 2023, la organización Asopodeu presentó una solicitud de información sobre la existencia o no de un recurso de impugnación ante la Secretaría de Gobernación y Justicia, que si existía este recurso presentado por las organizaciones en contra de la elección de la abogada Mildred Meléndez como comisionada representante de las organizaciones de sociedad civil, cuya respuesta estableció que no existe información en virtud de no haberse presentado en esa institución ningún recurso. Entonces, ante eso, el recurso de impugnación que menciona el informe, pues estaría fuera de lugar. Asimismo, la misma oficina del Alto Comisionado, el 26 de julio del año 2023, un día después de la elección, reconoce la elección de Mildred Meléndez y sí se cita el acápite que instan a que a futuro se elabore un reglamento de elección de las candidatas de CONAPRED. Periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron seguimientos de patrullas de policía y DPI, pero funcionarios de estos entes negaron que lo estén haciendo ante representantes de Asopodeu, junto a la Acción Lenca por la Libertad de Expresión, ALEX, que se desplazaron a la zona. Una comisión de la Asopodeu se reunió con el jefe policial de Marcala, el excomisario Cruz, donde suscitaron los hechos. En la misma estuvo presente el jefe de la Dirección Policial de Investigación DPI, un abogado y un investigador de esa dependencia, al igual que participaron la periodista y defensora Berta Suazo, Byron Peñalba y Jorge Zelaya, también defensores de derechos humanos. En la reunión estuvo presente el periodista Óscar Corea de la Acción Lenca por la Libertad de Expresión, ALEX, una red de periodistas apoyada por Asopodeu. El jefe policial Cruz se comprometió a abrir las puertas para que los 3 defensores puedan exponer cualquier problema que estén pasando. Igualmente, la comisión se desplazó a La Paz, donde se reunió con la jefa departamental de la Policía Nacional, Jessica Pinot, con quien dialogaron sobre la preocupación alrededor de los derechos humanos, mostrando apertura para abordar cualquier situación que se presente. Presentan estudios sobre el impacto de la discriminación contra los adultos mayores de la comunidad LGTB. El estudio fue realizado en la región centroamericana y reveló que hay similares situaciones de discriminación en los países. En estas se mencionan que el costo vital de la discriminación impacta sobre la autoestima de las personas mayores de 50 años, que sufren una doble discriminación por ser de la comunidad LGTB y ser adultos mayores. El estudio fue realizado por el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos CIPAC, apoyado por la Organización Internacional PAN para el Mundo. En 2 volúmenes se publicaron historias de vida de personas LGTB que señalan cómo les ha tocado vivir la discriminación.
Un monitoreo realizado por la SOPODEO sobre la situación de violaciones al espacio cívico, la libertad de expresión y mujeres que defienden los territorios reveló datos preocupantes en el primer trimestre del 2025. En el monitoreo, que se realizó a través de una base de datos con estándares internacionales de derechos humanos, reveló que en el primer trimestre del 2025 se produjeron 46 ataques contra la libertad de expresión, 43 que impactan en el espacio cívico y que las mujeres que defienden los territorios viven violencia por realizar su trabajo.